Señores, avanzamos con más información. Ya se encuentran nuestros panelistas listos en estudios. Se encuentra con nosotros Milagros Mendoza. Ella es abogada del área de recaudación de la DGI, y Walter Mariscal Rosales, señores, abogados de la sección jurídica tributaria. Esta mañana vamos a estar hablando sobre diversos temas, en específico el pago de impuesto inmueble y también el tema de la moratoria, entre otros temas. Oiga, gracias por estar con nosotros esta mañana, levantarse temprano a compartir esta información que es valiosa para todos los panameños. Pero antes vamos a presentarle un reporte que realizó la Dirección General de Ingresos sobre este tema. Veamos. La Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas te enseña cómo constituir tu propiedad en patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Ingresando a nuestra página dgi.mef.gov.pa, seleccione DGI en línea. Iniciar sesión. Coloque su número de RUT y su NID. Opción inmueble. Seleccione solicitud de patrimonio familiar o vivienda principal. Llene los campos obligatorios con asterisco. Seleccione el propietario solicitante. Seleccione tipo de constitución. Seleccione tipo de persona. Tipo de solicitante. Luego agregar beneficiarios. Llenar los datos obligatorios de los beneficiarios con asterisco. Insertar. Luego seleccione donde se declara bajo la gravedad de juramento y con pleno conocimiento de las sanciones que la ley impone por falso testimonio al tenor de lo establecido en el Código Fiscal, que la información contenida en este documento es correcta. Presentar solicitud. Recuerde adjuntar los documentos y soportes requeridos. Presione cerrar. Haga clic en el documento. Su solicitud estará en estado recibido. En un plazo de 3 meses, su solicitud será aprobada o rechazada. Constituye tu propiedad en patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Protege el futuro de los tuyos. Bien, ahí veíamos parte de la explicación. Gracias a los amigos de la DGI por este reporte presentado y gracias nuevamente a ustedes por estar con nosotros. Vamos a entrar de inmediato en materia. Mi primera pregunta es, ¿qué es lo nuevo que contempla la reforma tributaria o la Ley 66? Bueno, la reforma tributaria contempla cambios importantes en los impuestos de inmuebles que se pagan actualmente, ya que la tarifa o la tasa más bien baja significativamente. Actualmente está en 2.1 y para los que te constituyan patrimonio familiar estaría en 0.5%. Y las demás viviendas que no sean patrimonio familiar, igualmente se les hace una reducción significativa y el impuesto empezaría en 0.6 a partir del 30.001. Todas las viviendas o propiedades que tengan un valor menor a $30.000 no pagan impuestos ni actualmente ni a futuro. Esta es una gran baja, ¿no? Sí, la baja es significativa en cuanto a las viviendas que vayan a ser declaradas como patrimonio familiar tributario o vivienda principal. La baja es por encima del 75%. Ok. Así que se produciría una rebaja y un ahorro importante en materia de impuesto inmueble. ¿Qué es lo que establece cuando hablamos del patrimonio familiar? Ok, cuando hablamos de patrimonio familiar, lo que la ley menciona es que sea la vivienda en donde usted reside permanentemente y como habitación. Lo mismo se contempla para el término de vivienda principal. Es bueno señalar que patrimonio familiar es cuando usted está casado, vive con alguien, con su familia, y vivienda principal cuando ya la persona está sola, entiéndase soltera, un joven soltero que quiere una casa, pues puede inscribirla como vivienda principal, una persona que es viuda, también estaría en esa categoría. Con esta nueva reforma, ¿cuánto debe pagar el contribuyente
cómo es la tabla de aplicación del impuesto o cómo se calcula. Bueno, en las viviendas que van a ser registradas como patrimonio familiar tributario o vivienda principal, es decir, todas las viviendas de todos los contribuyentes, porque ya sean los casados como los solteros, pues tienen el mismo beneficio fiscal, nada más que se cambia el nombre, que es patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Se pagaría a partir del excedente de 120.000. El excedente de 120.000 paga una tasa del 0.5 hasta propiedades con un valor de 700.000 balboas. Y todo inmueble, toda casa, habitación que tenga un valor de menos de 120.000 balboas a partir del 2019 no pagaría impuesto de inmueble. A manera de docencia, ¿quiénes tienen derecho a solicitarlo? Ok, el derecho lo tienen todas las personas que tengan una propiedad que se entienda que es su habitación permanente, que sea la casa permanente, que es donde habitan, residen con su familia o si lo hacen solos, pero es esa, todas las personas. Importante saber que cuando una persona tiene 5 o 6 propiedades, solamente es una la que puede declarar y la que va a declarar es la que habita. No es que podemos escoger de mi casa de playa, mi casa del interior y mi casa de Panamá. ¿Se han encontrado ustedes con situaciones donde se escoge otra, no es la que habita o juega vivos, como se le dice en buen panameño? Bueno, en este momento se están haciendo las primeras solicitudes de hace 2 semanas, las primeras solicitudes de patrimonio familiar tributario. Todavía no, la Dirección General de Ingresos no está en un momento de fiscalización. Sin embargo, esto será una posterior. ¿Cuándo empezaría este momento de fiscalización para poner todo en regla? Pudiera ser en cualquier momento. O sea, si una persona declara una vivienda como patrimonio familiar tributario y no reside en ella, pues no estaría utilizando la ley como debe ser y sería sujeto a sanciones de 1.000 a 10.000 balboas y también podría ser sujeto a un proceso de defraudación fiscal. Bueno, también me gustaría mencionar, en la dirección pues yo estoy atendiendo parte de orientación y consultas y muchas personas llegan y me dicen, voy a inscribir el lote. Yo tengo un lote en Capira y es pues de lo que voy a inscribir porque yo vivo allí. Entiendo, las personas compraron un lote hace 18 años, construyeron así bloque a bloque, poquito a poquito. Pero ante la ley, ante la Dirección General de Ingresos, ante las escrituras públicas, ANATI y todos, eso es un lote. Entonces un lote no constituye una vivienda. Ante el papel dice que es un terreno. Para que la persona entonces pueda hacer esta declaración de patrimonio, tendría que declarar las mejoras correspondientes para que nosotros comprendamos eso como una casa. Porque de lo contrario, tanto el sistema como ANATI, como Registro Público y como DGI entienden que es un terreno y en el terreno pues no se vive, ¿no? Claro. ¿Cómo la persona declararía estas mejoras? ¿Con qué documentación para hacer docencia, no? El proceso de mejoras es un proceso bastante largo y un poquito tedioso. Muchas de las personas van a requerir tener permisos de construcción, permisos de ocupación, que muchos no lo sacaron. Entonces, en virtud de eso, yo les recomiendo que consulten a un abogado para que les oriente. De lo contrario, entonces, podrían acercarse a estas empresas de avalúos para ver si existe la manera, ¿no?, que ellos puedan darle un valor a su propiedad, porque yo sé que el panameño construye así, bloquecito a bloquecito. Poco a poco, ¿no? Y no tiene para el permiso de construcción. ¿Se Entonces, logra completar estos trámites, abogado? Usted que lleva esas partes, ¿se logra completar sabiendo que es un tema riguroso cuando la persona quiere, pues, que este sea su patrimonio familiar legalizado? Sí. En cualquier momento tenemos que tener presente que esto de patrimonio familiar tributario y vivienda principal no es un proceso que finaliza el 31 de diciembre. Este es un proceso constante. De hecho, viviendas que ahora, durante el 2018, pueden ser viviendas utilizadas como residencia, en el 2019 el contribuyente puede adquirir otra propiedad y se muda. Entonces, en ese momento él debería desafectar la vivienda que tiene en este momento como patrimonio familiar, desafectarla y solicitar en la nueva vivienda donde va a vivir el beneficio fiscal como vivienda principal o patrimonio familiar. Así que en cualquier momento el contribuyente puede hacer esas solicitudes y mudarse sin ningún problema.
El trámite, ¿cómo se solicita? La ley nos establece que el trámite es presencial y en línea. Ok. En este momento se está tramitando en línea, como el procedimiento que mostraron en el video al inicio, lo estamos haciendo así. Las personas necesitan tener el NID de la finca. Hago la aclaración porque muchos contribuyentes tienen el NID personal y con ese no se puede trabajar, se tiene que trabajar con el NID de la finca y en ese sistema puede solicitar la patrimonio familiar y cumplir con los requisitos dependiendo de cada caso. ¿Cuándo se debe presentar la solicitud? En cualquier momento puede hacer... ¿No solamente en enero? No, puede, desde ya el sistema está en producción y de hecho ya hay miles de solicitudes de patrimonio familiar que se han hecho desde semanas atrás hasta la actualidad. En cualquier momento se puede hacer y recomendamos que se haga en línea por el hecho de la facilidad que desde su casa, desde su celular, pueden hacer la solicitud y no tienen que ir presencialmente a nuestras oficinas. Aquí tengo una pregunta de una persona que nos está sintonizando. Vivo en una propiedad horizontal, PH, y tengo exoneración de impuestos. ¿Qué sucede? ¿Cómo es este proceso acá? Si tiene exoneración de inmueble, el contribuyente debe hacer un análisis de qué le conviene de acuerdo al valor catastral que tiene y hasta cuándo le durará la exoneración. Si solicita en este momento o en enero o antes de que se le venza la exoneración, patrimonio familiar tributario o vivienda principal, o si espera hasta que se finalice su exoneración y posteriormente, si vive en esa misma propiedad, pues solicitar patrimonio familiar o vivienda principal. Ok, con esta información vamos a hacer un alto, vamos a realizar la siguiente pausa y más adelante continuamos hablando de este interesante tema. Ya regresamos, señores.